propósito es relacionar todos los conceptos que vimos durante las clases y relacionarlos en la película Habitaciones Secretas. Hablaríamos de lo que es el complejo de Edipo, complejo de castración y lo que serían la primera y segunda tópica de Freud. El complejo de Edipo en la película primeramente se presenta en lo que es la paciente Cecil, o sea, la paciente de Freud. En la mitad de la película le asigna este caso y mediante sesiones de hipnosis es donde puede ver pues el inconsciente de la paciente y así puede encontrar la raíz del problema. El complejo de Edipo se relaciona mucho porque la paciente pues en su niñez durante las sesiones Freud pudo darse cuenta de que ella era muy cercana a su padre, o sea, tenía como cierto enamoramiento hacia su papá y pues le tenía celos hacia la madre. Entonces pues Freud se dio cuenta de esto, igual como que se proyectó y se pudo dar cuenta de que también en él se había presentado durante su niñez, porque todo empezó porque Freud no podía visitar la tumba de su padre. Entonces como que se preguntaba del por qué sucedía esto y desde un principio creyó que había un recuerdo en su inconsciente o un suceso que había pasado pero que pues él no podía pues recordar. Entonces gracias a las sesiones que tuvo con Cecil, pues es ahí donde se dio cuenta y tuvo la iniciativa de preguntarle a su madre pues algunos sucesos que habían pasado con él durante la niñez. Entonces en una anécdota pues le contó que él pues no paraba de llorar cuando su padre se había llevado a su madre del cuarto, y es ahí donde se dio cuenta de que pues él quería sentir la calidez de su madre y quería tenerlo para ella. Entonces el momento de que su papá se la llevó, pues se puso celoso y empezó a llorar y se calmó hasta el punto pues en que su mamá intervino y lo consoló. Igual tiene que ver con esta escena donde en la paciente Cecil, donde se muestra que ella se está maquillando y entonces la mamá interviene, se da cuenta de lo que hace y entonces le empieza a gritar diciéndole que no debe hacer eso. Entonces la regaña y Cecil empieza a llorar y es ahí cuando su papá interviene y pues ella siente un alivio al estar con su padre, ya que pues ahí ve a la madre como una competencia, por así decirlo. Pues este complejo tiene mucho que ver con los personajes, ella en Freud y en Cecil, porque pues se toma a lo largo de la mitad de la película, es lo que causa, ya que Cecil pues presentaba varios problemas, como que al principio no podía tomar agua de su vaso, después dice que se queda ciega y al último dice que no puede caminar. Entonces esto se desarrolla mucho en el personaje y tiene mucho que ver porque pues de ahí empezó pues todo el problema, o sea, esa es la raíz del problema, lo que trataría el complejo de Edipo. Tenemos lo que serían la primera y la segunda tópica de Freud, que conformarían el yo, super yo y el consciente, preconsciente e inconsciente. Y pues esto se ve mucho
esta escena, tocando el tema del inconsciente, se ven casi desde el inicio de la película, ya que pues implementan lo que sería la hipnosis, y pues es la hipnosis, pues, el propósito de la hipnosis es indagar en el inconsciente de la persona, ya que pues esto está en lo más oscuro de su mente, algo que no se puede ver, recordar, no puede salir a la luz. Entonces implementan la hipnosis para poder encontrar las raíces de los problemas de los pacientes. Igual interviene mucho lo que sería el yo, el super yo, en la paciente Cecil, casi al final de la película, donde se da cuenta del problema, de las fantasías que tenía con su padre, ya que ella había creado una mentira diciendo que su padre abusaba de ella. Entonces, pues al final de cuentas fue que es una mentira que ella se creó, y Freud llega a la conclusión de que era una fantasía. Entonces, al momento de darse cuenta de esto, pues Cecil inmediatamente piensa que pues, es una mala persona, que es una enferma y que no debería vivir. Entonces es donde el super yo aparece, ya que pues es todo lo que queremos que es correcto ante la sociedad, y decide intentar suicidarse. Pues el ello hace presencia durante las hipnosis, porque es se podría decir que es lo más puro de nuestro ser, donde mostramos todos nuestros deseos, impulsos. Entonces esto se vería más en las hipnosis durante pues, los pacientes. Lo que tocaría el tema de las pulsiones de vida y muerte, pues sería, como había mencionado antes, la escena donde Cecil intenta suicidarse. Pues al darse cuenta de esto, pues intenta matarse. Entonces eso sería básicamente una pulsión de muerte. Pues tenemos lo que sería el complejo de castración, pero pues esto personalmente yo lo vi más en Cecil, en el hecho pues de que ella no tenía buena relación con su madre durante la infancia. O sea, prácticamente sentía odio hacia ella, porque también en una de las sesiones que tuvo con Freud, ella había explicado que uno de los mejores momentos que vivió fue cuando su madre se había internado en el hospital por un accidente que había tenido, y pues había quedado prácticamente sola con su padre. Entonces ella explica que ese fue el mejor momento de su vida de ella, y el peor explicó que fue cuando ella regresó y se mejoró. Entonces eso lo podía interpretar como pues el odio hacia la madre, porque durante el complejo de la castración de la niña hay una etapa donde la niña empieza a sentir odio por la madre, por el hecho de no haberle prácticamente explicado que pues ella no tenía pene, y que no le habían enseñado cómo ser mujer y ese tipo de cosas. Entonces ella se resguarda pues en el amor de su padre, y pues ahí es donde se relaciona el complejo de Edipo en la niña, ya que ella constantemente se resguardaba en su padre, y es por eso que ella igualmente a lo largo de las sesiones con su primer psicólogo, se enamora de él porque lo ve como una representación de su padre. Igual cuando a Freud le asignan el caso, ella hace lo mismo, ve a Freud como una representación de su padre. Y pues al final lo que más se rescata de la película es estos hechos, ya que Freud intentaba explicar que él creía que todo trauma pues tenía que ver con algo sexual, y pues al final pues sí era cierto, ya que pues él estaba muy metido en esto. Entonces igual con su caso personal, ya que igualmente hay una escena, la primera vez que lo ve, el complejo de Edipo, la primera vez que lo ve es un chico que había intentado apuñalar a su padre. Entonces él va,
aplica la hipnosis y pues ahí se da cuenta de que la razón por la cual el chico quería intentar matar a su papá fue porque su papá violaba a su mamá más joven, y también porque él sentía celos de que su papá pues estuviera con su madre. Entonces hay una escena, pues en esta misma escena representa el amor que le tiene a su madre. Entonces Freud pues se espanta, detiene la hipnosis a casi a la mitad y ya no sigue más con el caso. Entonces ahí es donde empieza a tener sueños sobre esto, y una vez se da cuenta de lo que ha pasado, pues intenta regresar y tomar el caso, pero pues le dicen que él se había muerto, y pues ahí termina. Pero después se retoma con la paciente Cecil, donde ahí lo ve con más claridad y en vez de retraerse pues quiere indagar más, y al final pues se da cuenta de lo que pasó y que tiene mucho en relación con lo que también le pasaba a él mismo, porque como había mencionado antes, hay una escena en la película donde él pues constantemente no puede ir a visitar la tumba de su padre, y pues él quiere saber por qué. Entonces es ahí donde se da cuenta de la teoría, pues de que la teoría era cierta, era verdad. Y al final de la película se muestra a Freud hablando sobre la sexualidad en los niños y cómo se influye, y el complejo de Edipo, pero pues los demás no le hacen caso y lo tachan de loco, pero al final de cuentas esto es verdad, y esto explica mucho pues lo que sucede durante la infancia, cómo se desarrolla esto en la adultez, en la adolescencia, y pues también explica lo que sucede en el inconsciente, lo que guardamos en el inconsciente, lo que no queremos ver, lo que no queremos recordar. Entonces igual se dio cuenta de que pudo llegar a partes del inconsciente sin necesitar la hipnosis, ya que le decía a su paciente que dijera lo primero que se le ocurría, o igual lo representaban los sueños. Dijo que los sueños eran una proyección del inconsciente. Entonces gracias a eso dejó de utilizar la hipnosis en su paciente Cecil, y es ahí donde se dio cuenta pues de la raíz del problema de la paciente, ya que no quería, había distorsionado mucho al principio la idea el recuerdo de cómo es que su padre había muerto, porque lo encontró en un burdel, ahí había fallecido. Entonces ella no pudo soportar la idea de que su padre pues fuera de esta manera, entonces se creó una historia completamente diferente. Igual en esta parte donde creo que en la adolescencia es donde ve a su padre que pues hace ese tipo de cosas, que va a burdeles, se mete con otras mujeres. Entonces ella, al no poder soportar la idea de que él haga esas cosas, pues lo representa en pues los problemas que ella misma se causa. Por ejemplo, de la ceguera fue cuando no quería aceptar el hecho de cómo se había muerto su papá, el hecho de que no pudiera caminar, fue porque no quería recordar ese suceso de ver a su padre caminando hacia ese tipo de lugares. Entonces en ese momento se desmayó, y pues al no querer darse cuenta, pues no podía caminar. Y pues básicamente eso, lo encuentro muy interesante, ya que a final de cuentas la mente humana funciona de una manera muy extraña e interesante, y cómo es que Cecil pues al final tenía fantasías con su padre, cómo se relaciona el complejo de Edipo en la niña, cómo sentía el odio hacia su madre, y también cómo Cecil se había creado esta historia de que su padre había abusado de ella porque era una fantasía reprimida. Entonces se ven
se ve lo que uno más anhela, lo que uno guarda en el inconsciente. Y pues él trató de explicar esto, pero pues al final, como era muy controversial que mencionara sobre la sexualidad en los niños, pues esto no podía ser posible más en su tiempo. Y hoy en día igual como que hay un poco de tabú en eso, pero pues al final de cuentas todo lo que dice la teoría es verdad. Todo lo que explica pues terminó siendo verdad, y hoy en día sus investigaciones pues han contribuido mucho en la psicología. Y igual al principio, como era médico, neurólogo, pues no le quería, pues le sorprendieron que él tuviera ese tipo de teorías tan alocadas, como ellos le decían, porque pues cómo va a ser posible que la sexualidad se pueda presentar en un niño. Pues, al final de cuentas tuvo razón. In them lies the single hope of victory over man's oldest enemy, his vanity. This knowledge is now within our grasp. Will we use it? Let us hope.